Una novela romántica sobre hombres lobo, escrita por Amelia Hart. Capítulo 1. Nieve y silencio. Las montañas del norte no conocían piedad en invierno. Elizabeth había aprendido esta verdad durante su primera temporada sola en la cabaña de piedra que se aferraba a la ladera de la montaña, y la había llevado consigo durante 3 inviernos desde entonces. Esa noche, el viento aullaba entre los pinos con una voz que parecía casi humana, casi suplicante, y la nieve caía en capas tan densas que apenas podía ver la pila de leña a 10 pasos de su puerta. Se quedó de pie junto a la ventana, con el aliento empañando el cristal deformado, observando cómo la tormenta devoraba el mundo exterior. A sus 24 años, Elizabeth se había acostumbrado a la soledad. La manada la había expulsado. 2 años atrás, el juicio de su alfa había sido rápido y despiadado. Omega estéril, había declarado ante la manada reunida, con los labios curvados por el disgusto. Eres una carga que ya no podemos permitirnos llevar. El recuerdo aún le dolía, aunque había aprendido a vivir con ese dolor. Tocó el sencillo colgante de madera que llevaba en el cuello, la única posesión que había traído de su antigua vida, un regalo de su madre antes de que la enfermedad se la llevara. La cabaña era pequeña pero resistente, construida por algún ermitaño fallecido hacía mucho tiempo que había comprendido la necesidad de paredes gruesas y un techo sólido. El Lead había hecho suya tras 2 años del trabajo, con las manos llenas de callos mientras aprendía a cortar leña, a reparar el techo y a reconocer qué hierbas de montaña se podían vender en el valle a cambio de dinero. El viento aullante cambió de dirección y bajo él, Elid oyó algo más. Un sonido tan débil que al principio pensó que lo había imaginado. Pegó la oreja al frío cristal, conteniendo la respiración. Allí estaba de nuevo. Un grito, débil y desesperado, casi ahogado por la tormenta. Quizás un animal, un cachorro de zorro separado de su madre, o un lobo joven perdido en la ventisca. Elizabeth sabía que debía ignorarlo. La tormenta era demasiado fuerte, la oscuridad demasiado densa. Aventurarse a salir ahora sería una locura, pero el grito se repitió, y esta vez no había duda. No era un animal, era un niño humano. El corazón de Elizabeth dio un vuelco. Cogió su capa más gruesa del gancho junto a la puerta, se la envolvió bien alrededor de los hombros y se calzó las botas gastadas. El viento casi le arrancó la puerta de las manos cuando la abrió, lanzándole nieve a la cara con fuerza. Se bajó la capucha y salió a la tormenta. El frío le atravesó la capa inmediatamente, encontrando cada hueco en la tela. Elizabeth avanzó, con una mano rozando la pared de piedra rugosa de la cabaña para orientarse. El llanto se repitió ligeramente a su izquierda, más adentro del bosque. Se dirigió hacia allí, con las botas hundiéndose en la nieve que le llegaba más allá de las rodillas. El bosque se cerró a su alrededor, y los pinos le proporcionaron algo de refugio del viento más fuerte. Los ojos de Elizabeth se habían adaptado a la oscuridad, y la propia nieve proporcionaba una tenue iluminación. Podía ver quizás 20 pasos por delante. No más. El llanto se hizo más fuerte. No era el gemido de angustia que esperaba, sino un sollozo rítmico y agotado que delataba a un niño que llevaba llorando mucho tiempo. Elizabeth aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Encontró la cesta debajo de un roble centenario, cuyas ramas estaban cargadas de nieve. La cesta estaba medio enterrada, pero podía ver el borde de mimbre finamente tejido y la esquina de lo que parecía ser una manta costosa. Elizabeth se arrodilló junto a ella, con los dedos entumecidos mientras quitaba la nieve. Dentro, envuelto en mantas de lana carmesí oscuro adornadas con hilos plateados, había un bebé, de unos 6 meses, con la cara redonda enrojecida por el frío y los ojos cerrados con fuerza mientras lloraba. Las manos de Elizabeth se movieron sin pensar, sacando al niño de la cesta y acercándolo a su pecho, metiéndolo dentro de su capa donde el calor de su cuerpo pudiera alcanzarlo. «Calla», murmuró, con la voz ronca por la falta de uso. «Ya te tengo, estás a salvo». En el momento en que la piel del niño tocó la suya, un dolor explosivo recorrió la muñeca derecha de Elliot. Jadeó, a punto de soltar al bebé, mientras un calor como fuego líquido se extendía desde su pulso hasta el antebrazo.
Bajó la vista y, para su sorpresa, vio una marca en su piel. Brillaba con una luz interior, de color blanco plateado contra su pálida piel, formando la forma de una luna creciente atravesada por una espada. La marca real. Elizabeth la conocía por las historias que se contaban alrededor de las hogueras de Pacín, cuentos sobre el rey Alfa y su antiguo linaje. Pero esas marcas no se concedían a la ligera. Eran vínculos de protección, de destino, que solo aparecían cuando lo ordenaba la propia diosa de la luna. El dolor se desvaneció hasta convertirse en un ardor constante, y Elizabeth se dio cuenta de que el niño había dejado de llorar. Bajó la mirada y encontró un par de ojos azul claro que la miraban con una intensidad que parecía imposible para alguien tan joven. La diminuta mano del bebé se había enroscado alrededor del dedo de Elpath, agarrándolo con fuerza. Un movimiento en el rabillo de su ojo hizo que Elizabeth se girara. A pocos pasos de distancia, medio oculto en la nieve, yacía el cuerpo de un hombre. Reconoció inmediatamente la librea real, el carmesí y el plateado que lo identificaban como uno de los guardias personales del rey Alfa. Yacía de lado, con la mano aún extendida hacia la cesta, como si su último acto hubiera sido empujarla más profundamente hacia el refugio de las raíces del roble. Elizabeth cambió al niño a un brazo y se arrastró más cerca del guardia caído. Su rostro estaba vuelto hacia ella, e incluso en la muerte podía leer la determinación en sus rasgos. Había sido un hombre grande, de hombros anchos y fuerte, con barba y cabello rubios que ahora estaban enmarañados con sangre y hielo. Su armadura llevaba las marcas de un combate salvaje. Profundas hendiduras marcaban el metal, hendiduras que solo podían haber sido hechas por garras. Garras de lobo, pero más grandes que las de cualquier bestia natural. Un cambiaformas lo había matado. Varios cambiaformas, a juzgar por el número de heridas. Las manos de Elizabeth temblaban mientras registraba el cuerpo. El protocolo exigía que mostrara respeto, pero la necesidad exigía respuestas. En el bolsillo interior de su capa encontró una bolsa de cuero. Dentro había un trozo de pergamino doblado, con los bordes manchados de sangre que se había congelado en rayas oscuras. No podía leerlo allí, no en medio de la tormenta. El niño que llevaba en brazos comenzó a llorar de nuevo, y Elizabeth tomó una decisión. Llevaría tanto al bebé como el cuerpo del guardia a su cabaña. Los muertos merecían dignidad, y no podía dejarlo allí para que lo enterrara la nieve y lo olvidaran. Le llevó 3 viajes. Primero, acomodó al niño en una cesta junto al fuego. Luego, el cuerpo del guardia, que arrastró con gran dificultad por la nieve. Por último, volvió a por la cesta y sus costosas mantas y por las armas y la armadura del guardia. Cuando tuvo todo dentro de su cabaña, Elizabeth temblaba de cansancio y frío. Avivó el fuego hasta que rugió en la chimenea y luego centró su atención en la niña. La niña era una niña, descubrió, y parecía sana a pesar de su terrible experiencia. Elizabeth calentó agua y utilizó un paño suave para limpiarle la cara y las manos, comprobando si tenía alguna herida. Fue entonces cuando se fijó en el medallón que la niña llevaba alrededor del cuello. Era pequeño, claramente hecho para que lo llevara un bebé, y colgaba de una delicada cadena de plata. El disco tenía grabado un nombre, Rosalind, y debajo el sello del rey Alfa, la misma luna creciente y espada que ahora marcaba la muñeca de Elizabeth. No se trataba de cualquier niño noble. Era la hija del rey Alfa, la heredera al trono. Elizabeth se hundió en su silla, con el peso de la comprensión sobre sus hombros. La marca en su muñeca latía al ritmo de su corazón, cálida contra su piel. Había oído historias sobre esas marcas, aunque nunca había creído que fueran más que leyendas. Se decía que aparecían cuando la propia diosa de la luna intervenía en los asuntos mortales, cuando se elegía a un protector para alguien de sangre real. Pero ¿por qué ella? Elizabeth no era nadie. Una omega rechazada, sin manada, sin familia, sin poder. Ni siquiera podía transformarse. Su lobo permanecía en silencio dentro de ella desde el día en que nació. Otra razón para el desprecio de Pat Graffin. La pequeña Rosalind comenzó a inquietarse de nuevo. Elizabeth la levantó con cuidado, meciéndola con la torpeza propia de la inexperiencia. Nunca antes había cuidado a un bebé, pero cuando la acunó contra su hombro,
Los llantos de Rosalind se calmaron. La respiración del bebé se estabilizó y en cuestión de segundos se quedó dormida, con su pequeño cuerpo completamente relajado. La marca en la muñeca de Elizabeth se calentó, casi complacida. Cuando Rosalind se acomodó en la cesta forrada con las mantas reales, Elizabeth finalmente se permitió examinar la carta que le había quitado al guardia muerto. La desdobló con cuidado, alisando los pliegues congelados. La mano que la había escrito había tenido prisa, y la tinta estaba manchada en algunos lugares. Pearl comenzaba. Por orden del rey Alfa, debes llevar a la princesa a la atalaya occidental y permanecer allí hasta el amanecer. No confíes en nadie de la corte interior. Hay un traidor entre nosotros. Identidad desconocida. Protege a la heredera con tu vida. Cillian. La carta no estaba firmada más allá del nombre del rey, pero el sello de cera en la parte inferior era auténtico. Elizabeth había visto suficientes documentos reales en su vida como para reconocer su autenticidad. Pearl había fracasado en su misión, pero no por culpa suya. Las heridas de su cuerpo lo delataban. Había sufrido una emboscada y se había visto superado por el número. Había hecho lo único que podía hacer: ocultar a la princesa y morir defendiendo su escondite. Y, de alguna manera, por destino o por intervención divina, Elizabeth la había encontrado. Miró la marca en su muñeca, observando cómo latía con esa extraña luz plateada. El dolor se había atenuado hasta convertirse en un dolor sordo, pero ahora podía sentir algo más. Una conexión, tenue pero real, que la unía a la niña dormida. Cuando intentó alejarse más de unos pocos pasos de la cesta, la marca se encendió con un calor advertencia, y Rosalind inmediatamente comenzó a lloriquear. Elizabeth volvió a su lado y la niña se calmó una vez más. «¿Qué me has hecho, pequeña?», susurró Elizabeth. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, junto al calor del fuego, una omega que había sido rechazada por su manada vigilaba a una princesa recién nacida, y en su muñeca, una marca que no debería existir latía con la luz del destino. Capítulo 2. La marca arde. El amanecer llegó lentamente a las montañas. El cielo pasó de negro a gris, mientras la nieve seguía cayendo en perezosas espirales. Elizabeth no había dormido. Había pasado la noche sentada junto a la cesta donde dormía la princesa Rosalind, observando el subir y bajar del pecho de la niña y preguntándose qué locura la había llevado a ese momento. La marca en su muñeca no se había desvanecido con la llegada de la mañana. Si acaso, ahora parecía más brillante, con las líneas plateadas destacando nítidamente sobre su pálida piel. Había intentado una vez desplazarse al rincón más alejado de la cabaña para recoger más leña. La marca se había encendido con un calor inmediato, y Rosalind se había despertado con un grito de angustia que solo cesó cuando Elizabeth volvió a su lado. Estaban unidas. De alguna manera, imposiblemente, una omega, que no podía transformarse, había sido marcada por la propia diosa de la luna como protectora del aire del rey Alfa. Elizabeth estaba removiendo las gachas sobre el fuego cuando oyó los ruidos del exterior. Caballos, varios de ellos, con sus cascos crujiendo en la nieve. Voces de hombres llamándose unos a otros. Dejó la cuchara y se acercó a la ventana, con cuidado de no dejarse ver. A través del cristal deformado, podía verlos. Una docena de soldados con librea real, con sus armaduras reflejando la débil luz de la mañana. Estaban dispuestos en fila, avanzando metódicamente por el bosque, buscando. Uno de ellos señaló hacia su cabaña y el grupo comenzó a converger hacia su puerta. El corazón de Elite latía con fuerza contra sus costillas. Tenía quizás 2 minutos antes de que llegaran. Sus ojos recorrieron rápidamente el pequeño espacio, buscando algún lugar, cualquier lugar donde esconder a un bebé. La cabaña había sido construida por un ermitaño, se recordó a sí misma, un hombre que valoraba su privacidad y que podría haber tenido motivos para esconder cosas. Se arrodilló junto a la chimenea y pasó las manos por el suelo de piedra. Allí, casi invisible a menos que se supiera dónde mirar, había una junta entre las piedras. Los dedos de Ellesmith encontraron el cierre oculto y una sección del suelo se levantó, revelando un espacio de unos 60 centímetros de profundidad.
Estaba destinado a guardar objetos de valor, o quizás contrabando. Ahora ocultaría a una princesa. Elizabeth sacó a Rosalind de la cesta y la envolvió con fuerza en la manta más cálida. «Cállate, pequeña», le susurró. «Por favor, por el bien de ambas, cállate». Bajó al bebé al compartimento oculto, con las manos temblorosas. En el momento en que Rosalind dejó de estar en sus brazos, la marca de su muñeca comenzó a arder. No era el intenso destello de advertencia de antes, sino un calor constante e insistente. Elizabeth apretó los dientes para soportar el dolor y volvió a colocar la piedra, cubriendo la junta con una alfombra gastada. Segundos después, alguien llamó a la puerta. «¡Abran! ¡En nombre del rey Alfa!». Elizabeth respiró hondo para calmarse. Luego se acercó a la puerta y levantó el pestillo. 3 soldados estaban en el umbral, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Detrás de ellos, podía ver a los demás desplegándose para registrar los alrededores. «Sí», respondió Elizabeth con voz tranquila, aunque sentía la muñeca como si la estuvieran sosteniendo sobre una llama. El soldado al mando era joven, de unos 20 años, con una cicatriz en la mandíbula y unos ojos que no se perdían detalle. «Estamos buscando a un niño desaparecido, un bebé de 6 meses, secuestrado durante la noche. ¿Ha visto o escuchado algo inusual?». «Escuché la tormenta», respondió Elizabeth. «Nada más. Vivo sola aquí. Veo pocos viajeros, especialmente en invierno». La mirada del soldado la pasó por alto y recorrió la pequeña cabaña. «Debemos registrar su casa, órdenes del rey». Elizabeth se hizo a un lado, obligándose a mantener la calma incluso cuando la marca ardía con más intensidad. Por supuesto, los soldados entraron, dejando huellas de nieve en su suelo limpio. Fueron minuciosos, tenía que reconocerlo. Abrieron todos los armarios, miraron en todos los rincones, incluso subieron la escalera para examinar el pequeño desván donde ella dormía. Uno de ellos se detuvo junto a la cesta cerca del fuego, la cesta donde Rosalind había estado durmiendo solo unos minutos antes. «¿Qué es esto?», preguntó, dándole un empujón con la bota. «Una cesta», dijo Elizabeth. La marca se encendió y pudo oír un gemido muy débil bajo las piedras. «La uso para recoger hierbas». El soldado con la cicatriz se acercó a la chimenea. Ahora estaba justo encima del compartimento oculto y la marca en la muñeca de Elizabeth brilló con una advertencia. La visión se le nubló por el dolor, pero mantuvo el rostro impasible. Otro gemido, ligeramente más fuerte. El soldado ladeó la cabeza, escuchando. «¿Habéis oído eso?», preguntó a sus compañeros. La mente de Elizabeth se aceleró. «¿El viento?», dijo rápidamente. «Hace ruidos extraños en la chimenea cuando sopla del norte». El soldado frunció el ceño, pero antes de que pudiera investigar más, uno de sus compañeros le llamó desde fuera. «Aquí no hay nada, ni huellas, ni señales de paso». El soldado con cicatrices echó un último vistazo a la cabaña y luego asintió a sus hombres. «Seguimos adelante. Hay otras cabañas que registrar antes de que anochezca». Salieron en fila y Elizabeth se quedó en la puerta viéndolos montar en sus caballos y alejarse hacia el bosque. Solo cuando desaparecieron de su vista se permitió respirar. Se arrodilló junto a la chimenea y levantó la piedra con manos temblorosas. Rosalind la miró con los ojos azules muy abiertos y la marca en su muñeca se enfrió inmediatamente hasta alcanzar su temperatura normal. El dolor desapareció como si nunca hubiera existido. «¡Qué chica tan lista!», susurró Elizabeth, levantando a la niña en brazos. «Sabías que debías guardar silencio». Pero, aunque se sintió invadida por el alivio, Elizabeth comprendió la realidad de su situación. Los soldados no dejarían de buscar. Tarde o temprano, volverían, tal vez con magos que pudieran sentir la sangre real en las venas de Rosalind. Y estaba el asunto de la marca en sí. Elizabeth se subió la manga y se quedó mirando la media luna y la espada plateadas que ahora decoraban su piel. Esa marca la convertía en un objetivo. Cualquiera que la viera sabría lo que significaba. Sabrían que había sido elegida para proteger a la princesa. La idea se cristalizó en certeza. No podía quedarse allí. Tenía que llevar a Rosalind de vuelta al rey Alfa ella misma. La marca no le permitía otra opción. Había probado sus límites y los había encontrado absolutos.
No podía alejarse más de 50 pasos de la niña sin sentir un dolor que pronto se volvería insoportable. Elizabeth pasó la siguiente hora preparándose para un viaje que nunca había querido hacer. Empaquetó carne seca, pan duro y una cantimplora. Envolvió a Rosalind en varias capas de lana y la colocó en un portabebés que la mantendría cerca de su cuerpo. Se ató un cuchillo al cinturón y se puso su capa más abrigada. No podía llevarse el cuerpo de Pearl con ella, pero lo envolvió en su propia capa y rezó una oración a la diosa de la luna por su espíritu. Había muerto protegiendo a una niña. Había honor en eso. El descenso de la montaña le llevó casi toda la mañana. Elizabeth avanzaba con cuidado, probando cada paso antes de apoyar el peso sobre él. La nieve era profunda en algunos lugares y el camino traicionero. Rosalind permanecía tranquila contra su pecho, aparentemente contenta mientras permanecieran juntas. Al mediodía, Elizabeth había llegado al bosque propiamente dicho. Allí los árboles crecían densos, con sus ramas formando un dosel que bloqueaba gran parte de la nieve que caía. El camino era más fácil y ella aceleró el paso, siguiendo un sendero de ciervos que serpenteaba hacia el sur, en dirección a la lejana capital. Llevaba caminando quizás una hora cuando sus sentidos de loba, dormidos durante tanto tiempo que había olvidado que los poseía, se despertaron de repente. Los pelos de la nuca se le erizaron. La estaban observando. Elizabeth se giró lentamente, llevando la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. Al principio no vio nada más que árboles y nieve. Luego, un movimiento, un destello de pelaje gris entre los troncos. Salieron de las sombras, 5 de ellos, lobos mucho más grandes que cualquier bestia natural. Cambiaformas en su forma animal, renegados, a juzgar por la forma en que se movían sin la disciplina de los cazadores en manada, con los labios retraídos y los colmillos al descubierto, tan largos como los dedos de Elizabeth. «No tengo nada contra vosotros», dijo Elizabeth, con voz firme a pesar del miedo que recorría sus venas. Cambió de postura, colocando su cuerpo entre los lobos y la niña que llevaba en el pecho. «Dejadme pasar». El más grande de los lobos, un macho con una oreja desgarrada, dio un paso más cerca. Estaba olfateando el aire, con las fosas nasales dilatadas y los ojos fijos en su muñeca, donde la marca era apenas visible bajo la manga. Un gruñido retumbó en su pecho y los otros lobos comenzaron a rodearla. Elizabeth se giró con ellos, manteniéndolos a la vista, con la mano apretando el cuchillo, aunque sabía que de poco serviría contra 5 cambiaformas. El lobo con la oreja desgarrada se abalanzó. Algo dentro de Elizabeth se rompió. No se rompió, se dio cuenta vagamente, sino que despertó. Su lobo, silencioso desde su nacimiento, se alzó dentro de ella con un rugido que solo existía en su mente. El poder inundó sus venas, caliente, salvaje y completamente desconocido. Su mano derecha, la que sostenía el cuchillo, comenzó a cambiar. Sus dedos se alargaron, las uñas se extendieron hasta convertirse en garras curvas que brillaban como oro pulido. Sus ojos ardían y supo, sin ver, que habían cambiado de color, pasando de su normal marrón miel a un ámbar fundido que parecía brillar desde dentro. La transformación parcial debería haber sido imposible. Elizabeth nunca se había transformado, ni siquiera un dedo. Pero el poder estaba allí ahora, innegable, surgiendo a través de ella en oleadas que la dejaban sin aliento. Ella atacó con su mano con garras, y el lobo desgarrado se echó hacia atrás, con una línea de sangre apareciendo en su hocico. Los otros dejaron de dar vueltas. Ahora la miraban, no con hambre, sino con algo que parecía miedo. Plata. Uno de ellos susurró. La palabra surgió como un gruñido medio humano, un nombre escupido como una maldición. Se dispersaron, desapareciendo en el bosque tan rápidamente que Elizabeth apenas los vio irse. Se quedó sola en el sendero, su mano aún transformada, su corazón latiendo con fuerza. Lentamente, temblorosa, observó cómo se retraían las garras. A medida que sus dedos volvían a su forma normal, el brillo se desvaneció de sus ojos. Rosalind se movió contra su pecho, emitiendo un pequeño sonido de queja. Elizabeth miró al bebé, luego a su propia mano, ahora perfectamente normal de nuevo, visible de nuevo.
Capítulo 3. El juicio del rey. La fortaleza del rey Alfa se alzaba desde el valle del río como una corona de piedra y hierro. Elizabeth se encontraba al borde del bosque, mirando hacia arriba, a las murallas que parecían rozar el vientre del cielo gris. Las banderas ondeaban al viento, carmesí y plateadas, captando la poca luz que se filtraba a través de las nubes. Nunca había visto nada tan vasto, tan imponente. La larga casa de la manada de Graffens podría haber cabido 10 veces dentro de esas murallas y aún habría quedado espacio. Rosalind se movió contra su pecho, emitiendo suaves sonidos de queja. La bebé había sido muy paciente durante el viaje, pero ahora el hambre y la incomodidad se hacían notar. Elbeth ajustó el portabebés, susurrando palabras de consuelo sin palabras, y comenzó el descenso final hacia la puerta principal. Los guardias la vieron llegar mucho antes de que llegara a ellos. 6 hombres con armadura completa estaban firmes ante la puerta de hierro, con las manos en sus armas. Cuando Elizabeth se acercó, 2 de ellos se adelantaron para interceptarla. «Diga qué quiere», exigió el más alto. Tendría unos 30 años y tenía una cicatriz que le iba desde la ceja izquierda hasta la mandíbula. Elith había ensayado este momento una docena de veces durante su caminata. «Traigo un mensaje para el rey Alfa, uno que concierne a la seguridad de su hija». Los guardias intercambiaron miradas. Las fosas nasales del hombre con la cicatriz se dilataron al percibir el aroma de Rosalind, y su expresión pasó de la sospecha a la alarma. «¿De dónde has sacado a esa niña?» Su mano se movió hacia la empuñadura de su espada. «Yo la encontré», dijo Elizabeth con firmeza. «En las montañas pasaron 2 noches, con un guardia muerto llamado Pearl a su lado. Llevaba el sello real, se ajustó la capa, dejando al descubierto el medallón que aún colgaba del cuello de Rosalind, y cuando la toqué, desapareció. Extendió la muñeca derecha, dejando que la marca captara la luz. La media luna y la espada de plata brillaban contra su piel, pulsando débilmente con su propio resplandor interior. Ambos guardias retrocedieron, palideciendo. El que tenía la cicatriz hizo un signo contra el mal con la mano izquierda. «La misericordia de la luna», susurró el otro guardia. «Esa es la marca de protección, la que el rey puso a la princesa antes de que la secuestraran. Traed al capitán Harwin», ordenó el guardia con la cicatriz. «Ahora, y enviad un mensaje al rey para decirle que han encontrado a su hija». La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Elizabeth fue escoltada a través de las puertas, cruzando un vasto patio donde los soldados realizaban ejercicios y los sirvientes se apresuraban en sus tareas. Todos los ojos se volvieron para verla pasar. Susurros la seguían a su paso. El bebé envuelto contra su pecho llamaba tanto la atención como la marca en su muñeca. La llevaron a una sala lateral para esperar mientras los mensajeros corrían a alertar a la corte. Una criada le trajo agua y pan, aunque ella no tenía apetito. Tenía el estómago revuelto por la ansiedad y la marca en su muñeca había comenzado a latir más rápido, como si respondiera a la proximidad de algo o alguien. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue un sirviente quien entró, sino una delegación. A la cabeza iba un hombre que solo podía ser el propio rey Alfa. Celion era alto, fácilmente una cabeza por encima de los guardias que lo flanqueaban, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la luz de las antorchas. Tenía el pelo negro como el ala de un cuervo, que le caía más allá del cuello, y la barba recortada cerca de la mandíbula. Pero fueron sus ojos los que dejaron a Elizabeth paralizada en el sitio. Eran del color del hielo sobre aguas profundas, gris azulado y completamente despiadados, y se fijaron en ella con una intensidad que hizo que su lobo, recién despertado, se encogiera dentro de su pecho. Detrás de él venía una mujer con túnicas blancas y grises, una sacerdotisa por su aspecto, y un hombre mayor con cabello gris acero y ojos astutos que llevaba la cadena de su cargo, que lo identificaba como un alto consejero. «Dijiste que habías encontrado a mi hija», dijo Silly sin preámbulos. Su voz era profunda, controlada, pero se podía oír la rabia que hervía bajo ella. «Así es, Majestad». Elizabeth se obligó a mirarlo a los ojos. Hace 2 noches, durante la tormenta, la abandonaron en una cesta debajo de un roble.
Su guardia, Pearl, yacía muerto cerca, asesinado por las garras de un cambiaformas. Murió protegiéndola. Sacó la carta manchada de sangre de su capa y se la entregó. Cillian la tomó y apretó la mandíbula mientras leía. Esta es mi letra. Lo confirmó. Envié a Pearl a llevar a Rosalind a la atalaya occidental. Teníamos información sobre una amenaza, pero la fuente no estaba clara. Levantó la vista. ¿Cómo obtuviste la marca real? No lo sé, admitió Elizabeth. En el momento en que la saqué de la cesta, apareció grabada a fuego en mi piel. Desde entonces, no puedo separarme de ella. Si me alejo más de 50 pasos, la marca me causa dolor y la princesa llora hasta que regreso. El consejero se inclinó hacia adelante. Una historia muy conveniente. ¿Cómo sabemos que no eres tú misma la amenaza que temíamos? ¿Que no mataste a Pearl y te llevaste a la niña? Elizabeth apretó con fuerza a Rosalind entre sus brazos. Si quisiera hacerle daño, ¿por qué la habría traído aquí? ¿Por qué no desaparecer en el desierto? Para acceder al castillo, replicó el consejero. Para infiltrarse en la corte y atacar desde dentro. Ya basta, Osmond. Cillian levantó una mano. Se acercó tanto que ella pudo oler el cuero, el pino y algo salvaje debajo. Dámela. No era una petición. El corazón de Elizabeth latía con fuerza mientras miraba a Rosalind, que dormía plácidamente en el portabebés. Todos sus instintos le gritaban que no la soltara, pero era el padre de la niña. Seguro que la marca lo entendería. Lentamente, con cuidado, comenzó a desenrollar el cabestrillo. En cuanto la tela se aflojó, Rosalind abrió los ojos de par en par. La niña miró a Cillian y comenzó a llorar, un sonido de pura angustia que resonó en las paredes de piedra. Cillian extendió los brazos hacia su hija y los llantos de Rosalind se intensificaron. Ella se retorció para escapar de las manos de su padre, arqueando la espalda y enrojeciendo el rostro con la fuerza de sus gritos. La marca en la muñeca de Elmet se encendió. No era dolorosa, pero era imposible ignorarla. Ella apretó a Rosalind contra su pecho y la niña se calmó de inmediato. Sus llantos se convirtieron en sollozos entrecortados. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sacerdotisa se adelantó, con el rostro arrugado y grave. ¿Puedo examinar la marca, niña? Elizabeth asintió y le tendió la muñeca. Los dedos de la anciana eran fríos mientras trazaban las líneas plateadas, y cerró los ojos para concentrarse. Tras un largo momento, dio un paso atrás y se volvió hacia el rey. Es auténtica, Majestad. Una marca de protección colocada por la propia diosa de la luna. Solo alguien elegido como verdadero guardián de la niña podría recibir tal marca. Hizo una pausa. Solo alguien destinado a ocupar el lugar de Luna podría soportarla sin ser consumido. La palabra cayó en la sala con el peso de una piedra. Luna, compañera del rey Alfa, madre de sus hijos, gobernante del reino. Eso es imposible, dijo Osman con rotundidad. Ella no es nadie, una omega solitaria sin manada ni familia. El rey no puede estar vinculado a una criatura así por mero accidente. La diosa de la luna no se ocupa de accidentes, respondió la sacerdotisa con dureza. Lo que ella quiere, lo quiere con un propósito. Cillian no se había movido. Se quedó mirando a Elizabeth como si la viera por primera vez, con una expresión indescifrable. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Cómo te llamas? Elith, Majestad. Antes era de Pat Graffin. Antes me expulsaron hace 2 años. Dijeron que era estéril, una carga para los recursos de la manada. Algo brilló en los ojos de Cillian. Y sin embargo, la diosa de la luna te ha elegido para proteger a mi hija. Para estar, tal vez, como luna en este reino, sacudió la cabeza lentamente. Los caminos de lo divino son verdaderamente extraños. Se volvió hacia Osmond. Permanecerá en el castillo bajo mi protección. Nadie debe hacerle daño ni interrogarla sin mi permiso. ¿Queda claro, Majestad? Osmond comenzó a hablar. Butzian lo interrumpió con una mirada. Dije, ¿queda claro? Sí, Majestad. Silly miró a Elizabeth. Te darán habitaciones en el ala este, junto a los aposentos reales. Mi hija parece necesitar tu presencia,
y quiero tenerla cerca. Hablaremos de nuevo mañana cuando hayas descansado. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y gracias por traerla a casa. Luego se marchó, llevándose consigo a Osmond y a la mitad de los guardias. La sacerdotisa se quedó, estudiando a Elith con ojos que parecían ver a través de la carne hasta los huesos. Te han dado una gran carga, niña, dijo en voz baja, y un gran don. La marca te protegerá, pero también te atará. No podrás alejarte de la princesa sin sufrir un gran dolor, y ella, a su vez, no aceptará el consuelo de nadie más mientras tú vivas. Lo entiendo, dijo Elizabeth, aunque en realidad entendía muy poco. ¿De verdad? La sacerdotisa sonrió levemente. Te has convertido en esencial para el futuro de este reino, lo quieras o no. Hay quienes resentirán eso, quienes te verán como una amenaza. Ten cuidado, Elith de Noack. El castillo tiene muchos ojos, y no todos son amables. Entonces se marchó, con sus túnicas susurrando contra el suelo de piedra. Apareció un sirviente para conducir a Elizabeth a sus nuevas habitaciones, a través de pasillos que parecían extenderse infinitamente, escaleras desgastadas por siglos de pisadas. Las habitaciones que le dieron superaban todo lo que había imaginado. Una sala de estar con una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie, un dormitorio con un colchón tan blando que parecía tragársela, y una pequeña habitación contigua claramente destinada a ser una guardería. A Rosalind le proporcionaron una cuna de roble tallado forrada con mantas de la lana más suave. Pero cuando Elizabeth intentó acostar al bebé en ella, Rosalind inmediatamente comenzó a inquietarse. Solo cuando Elizabeth acercó la cuna a la cama, al alcance de la mano, la princesa se calmó. Llamaron a la puerta y entró una criada con comida, un guiso caliente y pan y queso recién hechos, que hicieron que a Elizabeth se le hiciera la boca agua. Comió mecánicamente, con la mente en otra parte, tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. Estaba en el castillo del rey Alfa. Llevaba una marca que la declaraba elegida por la diosa de la luna para proteger y quizás aparearse con el cambiaformas más poderoso del reino, y no tenía ni idea de por qué. Fuera de su ventana, caía la noche. Se encendían antorchas a lo largo de las almenas, y sus llamas bailaban con el viento. En algún lugar de esta vasta fortaleza, Cilly estaba lidiando con la pesadilla política que había creado su llegada. En algún lugar, Osmond estaba tramando algo. Estaba segura de ello. Los ojos del consejero habían mostrado demasiado cálculo y muy poca sorpresa. Y en algún lugar, en la oscuridad más allá de las murallas, quienquiera que hubiera intentado matar a Rosalind seguía libre. Capítulo 4. Sombras y secretos. Elizabeth se despertó con la luz gris del amanecer filtrándose a través de las cortinas que no había cerrado. Por un momento, desorientada, olvidó dónde estaba. Entonces Rosalind emitió un suave gorjeo desde la cuna junto a la cama, y la memoria volvió de golpe. El castillo, el rey Alfa, la marca imposible que le quemaba en la muñeca. Se incorporó, con todos los músculos protestando. Había dormido vestida, demasiado agotada para hacer otra cosa que desplomarse sobre el colchón después de que la criada se marchara. Rosalind estaba despierta, con sus ojos azules siguiendo las motas de polvo que bailaban a la luz del sol, perfectamente contenta. Un golpe en la puerta hizo que Elizabeth diera un respingo. «Adelante», dijo con voz ronca por el sueño. Apareció otra criada, más joven que la de la noche anterior, con el pelo castaño trenzado en forma de corona alrededor de la cabeza. «Disculpe, señorita, pero el rey solicita su presencia en el desayuno. En 1 hora le ayudaré a vestirse». Elizabeth miró su ropa manchada por el viaje y contuvo una risa. «No tengo nada que ponerme más que lo que llevo puesto. El rey ya se lo imaginaba. Ha enviado esto». La criada hizo un gesto y entraron 2 sirvientes más, cargados con un montón de prendas, vestidos de lana y lino, camisones y medias, incluso un par de botas de cuero suave. Eran de la difunta reina. El rey dijo, parecía que era de su talla. La difunta reina, la compañera de Cillian, murió al dar a luz. Elith había oído la historia incluso en las montañas.
Todo el reino había estado de luto. «Es muy generoso», logró decir Elith. Levantó a Rosalind de la cuna y la bebé inmediatamente le agarró un puñado de pelo. «Pero no puedo dejar a la princesa. La marca no lo permite». «El rey lo sabe, señorita. Debe traerla». Una hora más tarde, Elizabeth se encontró caminando por pasillos que parecían aún más vastos a la luz del día, siguiendo a un guardia cuya expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Llevaba un vestido de lana verde oscuro que le quedaba bastante bien, aunque le quedaba holgado en los hombros. Su cabello, lavado y trenzado por la eficiente criada, le caía por la espalda en una gruesa trenza. Rosalind iba en un nuevo portabebés de cuero suave contra su pecho, completamente despierta y curiosa por su entorno. La sala de desayunos era más pequeña de lo que esperaba. Una habitación con ventanas que daban al río y una mesa con capacidad para una docena de personas. Celine ya estaba allí, junto con Osmond y otros 3 hombres que no reconoció. Todos se levantaron cuando ella entró, una cortesía que la hizo sentir profundamente incómoda. «Elizabeth», Celine señaló una silla a su derecha. «Por favor, siéntate. Debes de tener hambre». Tenía mucha hambre, pero al ver tanta comida se le revolvió el estómago por los nervios. Pan y queso, carne fría y fruta, gachas endulzadas con miel. Se sentó en la silla que le indicaron, muy consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. «Estos son los miembros de mi consejo privado», continuó Celine, señalando a los demás hombres. «Lord Brennan, que comanda mis ejércitos, Sir Hugh, mi tesorero, y el padre Aldrich, que ejerce de sacerdote y sanador. Ya conoces a Osmond, mi consejero jefe». Elizabeth saludó con la cabeza a cada uno de ellos. Lord Brennan tendría unos 50 años, con el pelo gris acero y porte de soldado. Sir Hugh era más joven, delgado y de aspecto nervioso. El padre Aldrich tenía ojos amables y manos curtidas. «Los he convocado aquí para discutir lo que ha sucedido», dijo Cian, «y lo que debe suceder a continuación. El ataque a mi hija fue claramente orquestado por alguien que conocía el castillo y sus rutinas, alguien que sabía cuándo y cómo Pearl la trasladaría. Un traidor», dijo Lord Brennan sin rodeos, «en su propia casa». «Así parece». Celine apretó la mandíbula. «Hemos interrogado a todos los que tenían acceso a esa información. Hasta ahora, no hemos encontrado nada». Guzmán se inclinó hacia adelante. «Con todo respeto, Majestad, también deberíamos investigar cómo esta mujer llegó a recibir la marca real. No hay precedentes. Algunos dirían que es imposible». Y sin embargo, sucedió. La voz de Celine tenía un tono de advertencia. La sacerdotisa confirmó su autenticidad. «A menos que esté cuestionando a la propia diosa de la luna». «Por supuesto que no, Majestad. Solo sugiero precaución. No sabemos nada sobre esta mujer. Su pasado, sus lealtades, sus intenciones. Mi intención es mantener viva a la princesa», dijo Elizabeth, hablando por primera vez. «Eso es todo lo que la marca me permite hacer. No podría abandonarla, aunque quisiera». Osmond entrecerró los ojos. «Conveniente, ¿eh?» Elizabeth le miró fijamente. «He perdido mi hogar, mi libertad y cualquier esperanza de llevar una vida normal. La marca me ha atado a una niña que no pedí y a un destino que nunca quise. Si esto es conveniente, no me gustaría ver lo que usted considera una carga». El silencio se apoderó de la mesa. Entonces, inesperadamente, Lord Brennan se echó a reír. «Tiene carácter, Majestad. Eso hay que reconocerlo». La expresión de Celine seguía siendo indescifrable, pero algo brilló en sus ojos que podría haber sido aprobación. «Elith permanecerá bajo mi protección. Nadie debe cuestionarlo. Debemos centrarnos en encontrar al traidor antes de que vuelva a atacar». La conversación pasó a tratar asuntos de seguridad e investigación. Elizabeth escuchaba a medias, con su atención puesta en Rosalind, que había empezado a inquietarse. Necesitaba comer y pronto Elizabeth se movió incómoda, preguntándose cómo excusarse sin ofender. Silly se dio cuenta. «Tienes que atenderla». «Sí, Majestad. La guardería está junto a sus habitaciones. Allí encontrará todo lo que necesita. Continuaremos más tarde». Elizabeth se levantó, agradecida por la despedida.
Pero antes de que pudiera marcharse, el padre Aldrich también se puso de pie. Si me permite decir algo, Majestad, sobre la marca, Cillian asintió y el sacerdote se volvió hacia Elizabeth. He estado investigando las marcas de protección real. Son raras, pero no desconocidas en nuestra historia. Siempre aparecen cuando el reino está en grave peligro. Cuando la diosa de la luna interviene directamente para preservar el linaje, hizo una pausa. Pero hay más. La marca que llevas está solo a medio formar. Elizabeth miró su muñeca. La media luna y la espada de plata brillaban como siempre. ¿Qué quiere decir? Una marca de protección completa incluye un segundo elemento. Un vínculo que une al protector no solo con el niño, sino con el reino mismo. Debería aparecer en un plazo de 15 días desde la primera marca. Cuando lo haga, vaciló. Cuando lo haga ya no será simplemente alguien sin manada. Todos los cambiaformas del reino te reconocerán como luna. Independientemente de si se han celebrado las ceremonias formales, el peso de sus palabras se posó sobre la mesa. Elizabeth se sintió mareada, y no tenía nada que ver con el hambre. Ya veo, logró decir. Gracias por la advertencia. Huyó antes de que nadie pudiera decir nada más, corriendo por los pasillos con Rosalind llorando contra su pecho. Una luna. La diosa de la luna quería que fuera luna para el rey Alfa, para gobernar junto al cambiaformas más poderoso del reino. Era absurdo, era imposible, era aparentemente inevitable. La guardería era cálida y estaba bien equipada con todo lo necesario para cuidar a un bebé. Elizabeth alimentó a Rosalind, la cambió y le cantó suavemente hasta que los ojos de la bebé se cerraron. Solo cuando la princesa se durmió en su cuna, Elizabeth se permitió hundirse en una silla con la cabeza entre las manos. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué le estaba pasando esto. Por qué la diosa de la luna había elegido a una omega marginada para tal tarea. Y necesitaba saber más sobre la marca en sí y lo que significaba. El castillo tenía una biblioteca. La criada lo había mencionado. Quizás allí encontraría respuestas. Elizabeth se dirigía por un pasillo lateral. Rosalind dormía contra su pecho cuando oyó voces elevadas delante de ella. Redujo el paso al reconocer la profunda voz de Cillian y otra voz que no conocía. No puedes hablar en serio sobre mantener a esa mujer aquí. No es nadie. Una vagabunda sin credenciales, sin familia, sin nada que la recomiende, excepto una marca que fácilmente podría ser una falsificación. Basta. La voz de Cillian acalló las protestas. La marca es auténtica. La sacerdotisa lo ha confirmado y, lo que es más importante, mi hija lo ha confirmado. Rosalind no aceptará que nadie más la cuide. Entonces encontraremos la manera de romper el vínculo. Debe de haber algún hechizo que pueda romper un vínculo creado por la propia diosa de la luna. ¿Estás loco? Una pausa. Luego, en voz más baja. ¿Y si es una espía? ¿Y si quien se llevó a Rosalind organizó todo esto y la envió aquí para acercarse a ti, a la corte? Lo he considerado. Cillian parecía cansado. Pero, ¿con qué fin? Si quisieran matar a Rosalind, podrían haberlo hecho en las montañas. Si quisieran infiltrarse en el castillo, hay formas más fáciles. No, esto parece otra cosa, como el destino. Tú no crees en el destino. No creía. Estoy empezando a reconsiderarlo. Se oyeron pasos y Elizabeth se metió rápidamente en una habitación lateral, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperó hasta que las voces se desvanecieron antes de salir. Estaba conmocionada. Seguían sospechando de ella. Por supuesto que lo hacían. Era una desconocida que había aparecido de la nada con la hija del rey. La confianza habría que ganársela, si es que se podía ganar. Encontró la biblioteca en el tercer piso de la torre este, una amplia sala llena de libros y pergaminos desde el suelo hasta el techo. Un anciano erudito levantó la vista de su escritorio cuando ella entró, con expresión escéptica. ¿Puedo ayudarla? Busco información sobre las marcas de protección real, su historia, su significado. El erudito arqueó las cejas. Es un tema bastante específico. ¿Puedo preguntar por qué? Elizabeth se subió la manga y le mostró la marca. Los ojos del erudito se abrieron como platos. Por la misericordia de la luna, eres de quien están hablando.
la omega que trajo de vuelta a la princesa. Sí, y necesito entender lo que me está ganando. El erudito la estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Tercer estante, pared este. Busca un volumen de cuero rojo titulado Lazos Reales e Intervención Divina. Es antiguo, pero es el registro más completo que tenemos. Elizabeth encontró el libro y se acomodó en una silla de la esquina, con Rosalind aún durmiendo junto a ella. El texto era denso, escrito en un estilo arcaico que le provocaba dolor de cabeza, pero perseveró. Lo que descubrió le heló la sangre. Las marcas de protección aparecían en tiempos de gran crisis. Sí, pero también tenían un propósito más oscuro. Ataban al protector, al protegido de tal manera que, si el niño moría, el protector también moría. Sus vidas estaban unidas, sus destinos entrelazados y más. La marca se haría más fuerte con el tiempo, más exigente, más absoluta. Con el tiempo, ella sería incapaz de pensar en otra cosa que no fuera proteger a Rosalind. Sus propias necesidades, sus propios deseos se desvanecerían hasta que no fuera más que un perro guardián atado por magia a un único propósito, a menos que apareciera la segunda marca. El padre Aldrich lo había llamado el vínculo con el reino. Esa marca equilibraría la primera, le devolvería su sentido de identidad sin dejar de mantener la protección, pero también la convertiría en luna de verdad. La uniría a Cellian tan completamente como estaba unida a su hija. Elizabeth cerró el libro con las manos temblorosas. Esa era la elección que le había dado la diosa de la luna. Perder poco a poco su identidad por la marca protectora o aceptar un destino que nunca había deseado como luna de un rey que apenas la conocía. Menuda elección. Una campana sonó en algún lugar del castillo, marcando la hora del mediodía. Rosalind se movió y se despertó, y Elizabeth la abrazó, respirando el dulce aroma del bebé. ¿En qué me has metido, pequeña?, susurró. Fuera de las ventanas de la biblioteca se acumulaban nubes de tormenta. Capítulo 5. Sangre y plata. Elizabeth pasó los días siguientes aprendiendo los ritmos de la vida en el castillo. Se levantaba al amanecer, atendía a las necesidades de Rosalind e intentaba ser útil de formas que no llamaran la atención. Al principio, los sirvientes se mostraban recelosos con ella, pero cuando vieron lo natural que era su cuidado de la princesa, cómo nunca pedía un trato especial, a pesar de llevar los vestidos de la reina fallecida, comenzaron a aceptar su presencia. A Cillian solo lo veía durante las comidas, e incluso entonces se mostraba distante, con la mente claramente ocupada en asuntos de Estado y en la investigación en curso sobre quién había intentado matar a su hija. Hablaban lo mínimo, solo lo estrictamente necesario. La marca en su muñeca seguía latiendo con su calor constante. Un recordatorio constante del vínculo que la unía a Rosalind, pero la segunda marca, la que la convertiría en luna, no había aparecido. Al quinto día, Cillian la llamó a su estudio privado. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, llena de libros y mapas, dominada por un pesado escritorio de roble cubierto de documentos. Cillian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas a la espalda. No se giró cuando ella entró. «¿Has estado buscando en la biblioteca?», dijo. No era una pregunta. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. «Sí, Majestad. Quería entender la marca, lo que significa. ¿Y qué has descubierto?» «Que estoy unida a tu hija hasta que uno de nosotros muera. Que la marca me consumirá a menos que...» Dejó la frase en el aire. «A menos que aparezca la segunda marca». Cillian se volvió entonces, estudiándola con sus ojos gris azulados. «Te convierte en luna, lo deseemos o no». «Yo no pedí esto», dijo Elizabeth en voz baja. «Sé que no me elegiste. Solo soy una omega rebelde que encontró a su hija en la nieve por casualidad». «¿De verdad?» Cilly se acercó a su escritorio y cogió una carpeta con pergaminos. «He estado investigando sobre ti, sobre tu origen. Tu manada te rechazó por ser estéril, pero está claro que eso ya no es cierto. Te transformaste parcialmente, al menos cuando los renegados te atacaron en el bosque. Mis exploradores encontraron las pruebas». Elizabeth contuvo el aliento.
Esperaba que ese incidente hubiera pasado desapercibido. Nunca antes me había transformado, dijo. Ni una sola vez en 24 años. Pero cuando esos lobos amenazaron a Rosalind, algo dentro de mí despertó. La marca de protección puede despertar habilidades latentes, dijo Cillian, pero no debería crear algo de la nada, lo que me llevó a investigar tu linaje más a fondo. Levantó uno de los documentos. Tu madre se llamaba Catherine. Venía de los territorios occidentales, de una familia que se mantenía muy aislada. Tu abuela se llamaba Sarafina. Nunca conocí a mi abuela. Murió antes de que yo naciera. Sí, así es. Durante el parto, de hecho, al dar a luz a tu madre. Pero antes de eso, Sarafina tenía otro nombre. Sarafina de la Casa Sangre de Plata. El nombre no le dijo nada a Elizabeth en un primer momento. Entonces, la memoria se agitó. Fragmentos de viejas historias escuchadas alrededor de las hogueras de la manada. Casa Sangre de Plata. El linaje Silver. La antigua familia real que había sido exterminada 3 generaciones atrás en una masacre. Su linaje extinguido, su poder dispersado. Eso es imposible, susurró Elizabeth. ¿Lo es? El momento coincide. Sarafina habría sido una mujer joven cuando ocurrió la masacre. Lo suficientemente joven como para escapar, esconderse, cambiar su nombre y desaparecer en el anonimato. Se casó con un miembro común de la manada. Tuvo una hija y murió joven. Tu madre no heredó nada más que la sangre latente. Te la transmitió a ti. Silly dejó los documentos sobre la mesa. No eres una Omega cualquiera, Elith. Eres la última descendiente viva de la casa Silverblood. Una princesa de la vieja sangre. Elizabeth se hundió en una silla, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerla. Pero no puedo serlo. No soy nadie. Me expulsaron. Me rechazaron. Porque tu manada percibió algo en ti que no encajaba con su concepción de la jerarquía. Los lobos plateados no siguen las reglas habituales. Existen al margen de la estructura de la manada. Solo responden ante la propia diosa de la luna. La expresión de Cillian se suavizó ligeramente. La marca te eligió porque siempre estuviste destinada a esto. Tu sangre reconoció a Rosalind's, supo que era la verdadera heredera, y pidió protección a la diosa de la luna. Los renegados del bosque, dijo Elizabeth lentamente, me llamaban plateada. Reconocieron lo que tu propia manada no pudo. Elizabeth miró su muñeca, la marca que había cambiado su vida. ¿Qué significa esto? Significa que la profecía era cierta. Hay un antiguo texto prohibido guardado en la cámara acorazada bajo el castillo. Habla de una época en la que el reino se enfrentaría a su mayor peligro, cuando un traidor se levantaría desde dentro y solo la unión de 2 linajes reales podría salvar el reino. Mi linaje y el linaje plateado se unieron a través de los lazos de la protección y el destino. Cillian se acercó. La diosa de la luna ha estado planeando esto durante generaciones. Elith, no somos accidentes, somos instrumentos de su voluntad. Antes de que Elizabeth pudiera responder, se produjo un alboroto en el pasillo exterior. Gritos, pasos apresurados, el choque del acero. La mano de Cillian se dirigió a su espada cuando la puerta se abrió de golpe. Lord Brennan estaba allí, con sangre brotando de un corte en la sien y la armadura abollada. Majestad, nos están atacando. Renegados, docenas de ellos, han atravesado la muralla exterior. Están abriéndose paso hacia el ala real. Silly se movió antes de que Brennan terminara de hablar. Lleva a la princesa a la habitación segura. Ahora apretó a Rosalind con más fuerza, ya que la niña se despertó llorando por el ruido repentino. ¿Dónde? En la guardería. Hay una puerta oculta detrás del armario. Llévala allí y no salgas hasta que yo vaya a buscarte personalmente. Los ojos de Silly se encontraron con los de ella. ¿Sabes luchar? No lo sé. Nunca lo he hecho. Tus instintos te guiarán si llega el caso. Pero tu primera obligación es proteger a Rosalind. Todo lo demás es secundario. Entonces se marchó, con la espada desenvainada, corriendo hacia los sonidos de la batalla. Brennan hizo un gesto urgente. Por aquí. Deprisa. Elith corrió, siguiendo al Lord Comandante por pasillos que de repente parecían un laberinto. Detrás de ellos,
Los sonidos de la lucha se hacían más fuertes. Gritos, gruñidos, el ruido sordo de los cuerpos golpeando la piedra. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, y Rosalind lloraba aterrorizada. Llegaron a la guardería justo cuando un grupo de 3 renegados doblaba la esquina detrás de ellos. Lobos en forma semitransformada, con los rostros alargados, los colmillos al descubierto y los ojos brillantes de sed de sangre. Brennan empujó a Elizabeth hacia el armario. «Vete, yo los entretengo. No puedes luchar sola contra 3. Vete». Elizabeth abrió el armario de un tirón y encontró el pestillo oculto que Silly le había descrito. Una sección del panel trasero se abrió hacia adentro, revelando un estrecho pasadizo iluminado por una sola antorcha. Se metió dentro justo cuando Brennan se enfrentaba al primer atacante. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para sus hombros. Se movió tan rápido como se atrevió, con una mano sosteniendo a Rosalind y la otra arrastrándose por la húmeda pared de piedra para mantener el equilibrio. Detrás de ella, los sonidos del combate resonaban, y luego se interrumpieron bruscamente. O Brennan había ganado o estaba muerto. El pasadizo terminaba en una pequeña cámara de unos 3 metros cuadrados, amueblada con un catre, un barril de agua y estantes llenos de comida en conserva. Una habitación segura destinada a resistir un asedio. Elizabeth dejó a Rosalind en el catre, con las manos temblorosas. La marca en su muñeca ahora ardía, no de dolor, sino de urgencia. Advertencia, peligro cercano. Pasos en el pasadizo. Pesados, desiguales, no el paso mesurado de un guardia o un señor. Elid agarró la antorcha de su soporte, la única arma disponible, y se colocó entre la entrada y el catre donde yacía Rosalind. Una figura emergió del pasillo. No era uno de los renegados, sino Osman, con sus finas túnicas rasgadas y las manos manchadas de sangre. Sus ojos la encontraron y algo frío y calculador brilló en su profundidad. «Gracias a la luna», dijo, respirando con dificultad. «Te estaba buscando. El castillo ha sido asaltado. Debemos poner a salvo a la princesa». Pero su mirada seguía deslizándose hacia Rosalind y la marca en la muñeca de Elizabeth se encendió con fuerza en señal de advertencia. «¿Cómo sabías lo de este pasadizo?», preguntó Elizabeth, sin bajar la antorcha. «Soy el consejero del rey. Conozco todos los secretos del castillo». Osman entró completamente en la habitación. «Ven, niña. No tenemos mucho tiempo. El rey me dijo que no me fuera hasta que él viniera a buscarme personalmente. Por lo que sabemos, el rey podría estar muerto. Si los renegados toman esta habitación, los matarán a ambos». Osmond extendió la mano. «Confía en mí». Pero la marca ahora gritaba. Una luz plateada pulsaba desde su muñeca, y Elmith recordó lo que Celien había dicho. «Tu primer deber es proteger a Rosalind. Todo lo demás es secundario». «No», dijo ella. La expresión de Osmond cambió. La máscara de preocupación se desvaneció para revelar algo duro y despiadado debajo. «Esperaba que fueras sensata. Desgraciadamente, no puedo permitir que interfieras». Se movió más rápido de lo que ella esperaba, lanzándose sobre Rosalind. Elizabeth blandió la antorcha y le golpeó en el hombro. Él gruñó, su forma se onduló y comenzó a transformarse, y Elizabeth sintió que su propio lobo se adelantaba en respuesta. No era la transformación parcial de antes, sino algo más profundo, más completo. El poder la inundó, plateado y antiguo, ahogando sus pensamientos y sus miedos. Sus huesos se remodelaron. Su piel se cubrió de un pelaje que brillaba como la luz de la luna sobre la nieve. Por primera vez en su vida, Elizabeth se transformó por completo. Y el lobo que emergió no era marrón, gris ni negro como los cambiaformas comunes. Era plateada desde la nariz hasta la cola, con ojos dorados ardientes, más grande de lo que cualquier lobo normal tenía derecho a ser. Osman se quedó paralizado. Su propia transformación se detuvo a mitad de camino. Imposible. La línea plateada está muerta. El lobo de Elith gruñó, y el sonido resonó con antigua autoridad. Se colocó entre Osmond y el Cot, con todos los músculos tensos, lista para saltar. El consejero la miró fijamente durante un largo momento,
con una mezcla de cálculo y furia en los ojos. Luego retrocedió, volviendo a adoptar su forma humana. Esto cambia las cosas, dijo en voz baja, pero no el resultado. Pronto lo descubrirás. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, moviéndose con una velocidad antinatural. Elizabeth mantuvo su forma transformada durante varios minutos más, atenta a cualquier señal de persecución. Al no oír nada, dejó que la transformación se desvaneciera y volvió a su forma humana con un suspiro. Todos los músculos le dolían y se sentía agotada como nunca antes. Pero Rosalind estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Abrazó al bebé y se dejó caer sobre la cuna. Su lobo de pelaje plateado se retiró a su interior, pero no dormía. Ya no. Por encima de ellas, la batalla continuaba. Capítulo 6. El traidor. Desenmascarado. Elbith esperó en la habitación segura durante lo que le parecieron horas, aunque tal vez solo fueran minutos. Cada sonido la hacía sobresaltarse, cada crujido de piedra o grito lejano. Rosalind finalmente se había quedado dormida, agotada por el llanto, con su pequeño cuerpo cálido contra el pecho de Elizabeth. La marca en su muñeca se había enfriado desde su anterior urgencia ardiente, pero seguía caliente, latiendo suavemente, aún conectada, aún protectora. Y ahora, tras su transformación, Elizabeth podía sentir algo más a través de ella. Un hilo de conciencia que no solo la llevaba a Rosalind, sino hacia afuera, hacia algo o alguien más, hacia Cillian. Se dio cuenta de que la segunda marca no había aparecido visiblemente en su piel, pero algo había cambiado cuando se transformó en su forma de lobo plateado. El vínculo se estaba profundizando, lo quisiera ella o no. Los pasos en el pasillo la pusieron tensa. Ahora no tenía ningún arma, ya que había dejado caer la antorcha durante su transformación, pero se movió para colocarse entre la entrada y la cama donde dormía Rosalind. «Elizabeth», dijo una voz femenina y asustada. «¿Estás ahí?». Una mujer entró a trompicones en la habitación segura, con su elegante vestido rasgado y manchado de hollín. Tenía unos 25 años, con el pelo castaño rojizo, suelto de las trenzas, y los ojos muy abiertos por el terror. Elizabeth la reconoció de las comidas en el gran salón. Lady Bethany, una de las niñeras de Rosalind. Lady Bethany. Elizabeth no se movió de su postura protectora. «¿Qué haces aquí? Buscándote, a la princesa». La mirada de Betty encontró a Rosalind en el catre y el alivio inundó sus rasgos. «Gracias a la luna. Está a salvo». Tenía tanto miedo. Se interrumpió y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban por los sollozos. El instinto de Elizabeth le aconsejaba cautela. La mujer parecía genuinamente angustiada, pero tras la traición de Osman, no confiaba en nadie. «¿Cómo sabías de este pasadizo?» «No lo sabía. Te seguí y vi dónde desaparecías. El armario seguía abierto». Bethany bajó las manos, dejando al descubierto sus mejillas manchadas de lágrimas. «Tengo que contarte algo sobre el ataque». «¿Sobre quién está detrás?» «Sé quién está detrás». Osman se delató. «Osman forma parte de ello, sí, pero no trabaja solo. Y hay algo que debes entender sobre por qué Bethany se acercó al barril de agua, con las manos temblorosas mientras se servía una taza. He estado guardando secretos, secretos terribles, porque él amenazó a mi familia. Osmond te amenazó. Hace 2 meses vino a verme en privado y me dijo que sabía cosas sobre los negocios de mi marido, cosas que podrían llevarlo a la horca por traición. Me exigió que le ayudara o vería a mi marido ahorcado y a mi hija bajo la tutela de la corona». La voz de Betty se quebró. «Tengo una niña pequeña, solo tiene 3 años. No podía permitir que perdiera a su padre, que lo perdiera todo». Elizabeth sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «¿Qué te obligó a hacer?» «Recopilar información sobre la rutina del rey, sobre cuándo trasladarían a Rosalind, sobre qué guardias podían sobornarse. Pensé que estaba planeando alguna maniobra política, una forma de ganar influencia sobre el rey». No lo sabía. Miró a Rosalind, con nuevas lágrimas brotando de sus ojos. No sabía que pretendía matarla. No hasta que fue demasiado tarde. «¿Dónde está tu hija ahora?»
Eso es lo que he venido a contarte. Hace 2 días, los hombres de Osman se la llevaron. Dijeron que la trasladaban a un lugar seguro durante la investigación, pero no me han permitido verla. Creo que la tiene escondida en algún lugar del castillo, en algún lugar que los hombres del rey no han registrado. La mente de Elizabeth se aceleró. Un rehén explicaría por qué Bethany había cooperado y por qué se había presentado ahora, cuando era evidente que la cooperación no había servido para proteger a su hija. ¿Por qué debería creerle? Porque sé dónde están las verdaderas habitaciones de Osman, las que no quiere que nadie encuentre. Bethany la miró a los ojos. Tiene una habitación en las antiguas mazmorras, debajo del castillo. Ahí es donde guarda sus registros, sus planes. Y creo que ahí es donde tiene a mi hija. Antes de que Elizabeth pudiera responder, el sonido de la lucha en el pasillo se hizo repentinamente más fuerte. Metal contra metal, gruñidos y gritos. Entonces, la voz de Cillian, autoritaria y furiosa, resonó en la piedra. «Encontradlos. Registrad cada rincón». «Aquí», gritó Elizabeth. «Estamos aquí». Cillian apareció en la entrada, con la espada ensangrentada y la armadura abollada. Lord Brennan estaba detrás de él, herido pero vivo. Los ojos del rey se posaron primero en otra cosa, luego en Rosalind, y algo en su expresión se quebró. «Alivio, feroz e innegable. Estás a salvo». «Osman estaba aquí», dijo Elizabeth rápidamente. Intentó llevarse a Rosalind. «Él es el traidor, Majestad. Lo organizó todo». La mandíbula de Cillian se tensó. «¿Dónde está ahora?» «Huyó cuando me transformé. Cuando vio...» Dudó y luego se subió la manga. La marca en su muñeca brillaba más que antes. La luz plateada pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Y allí, justo encima, comenzaba a formarse una segunda marca. Aún no estaba completa, pero era visible. Un círculo de espinas rodeando una corona. La marca del reino. La marca de una luna. Cillian la miró fijamente, luego miró su rostro. «Te transformaste por completo». «Sí, mi lobo es plateado como el antiguo linaje». «Entonces la profecía se ha cumplido». Miró a Brennan. «Encuentra a Osman. Buscadlo por todo el castillo. Lo quiero vivo. Majestad». Bethany habló con voz temblorosa. «Sé dónde puede estar, pero primero, por favor, tiene a mi hija, una niña pequeña, de solo 3 años. Laps la ha estado utilizando para obligarme a cooperar. Os lo contaré todo, ayudarte a encontrarlo. Pero por favor, primero salva a mi hija». Cilly la observó durante un largo momento y luego asintió. «Muéstranoslo». Atravesaron el castillo, formando una procesión sombría. Cilly iba delante, con la espada aún desenvainada, flanqueado por Brennan y 4 guardias. Bethany los guió hacia abajo, pasando por las mazmorras principales donde se encontraban los prisioneros comunes, hasta una escalera tan vieja y desgastada que se preguntó si alguien la había usado en décadas. El aire se volvió frío y húmedo, cargado del olor a piedra y antigüedad. Bethany se detuvo ante una puerta que parecía igual que todas las demás que bordeaban el pasillo, anodina y aparentemente sin uso. Aquí, aquí es donde lo vi irse a altas horas de la noche, cuando pensaba que nadie lo veía. Brennan probó el picaporte. Estaba cerrada con llave. Dio un paso atrás y 2 guardias se adelantaron con un ariete. 3 golpes y la puerta se astilló hacia adentro. La habitación era más grande de lo esperado y estaba amueblada como un estudio. Una mesa ocupaba toda una pared, cubierta de documentos y mapas. Las estanterías contenían libros que parecían antiguos y prohibidos. Y en la esquina, detrás de una cortina, había un pequeño jergón donde dormía una niña. Bethany se apresuró a acercarse con un grito y cogió a la pequeña en brazos. La niña se despertó, confundida y asustada, pero sin ser oída. Cilly se acercó al escritorio y sus ojos recorrieron los documentos. Su expresión se ensombrecía con cada página que leía. «Lleva 30 años planeando esto», dijo en voz baja. «Desde antes de que yo naciera. Desde antes de que mi padre subiera al trono». Levantó un diario, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. «Osman orquestó la masacre de la Casa Sangre de Plata.
Entonces era un joven comandante, ambicioso y despiadado. Convenció a mi abuelo de que la línea Silver era una amenaza, que su poder rivalizaba con el nuestro, y cuando llegó la orden de eliminarlos, la llevó a cabo personalmente. Elizabeth sintió un frío que se extendía por su pecho. ¿Por qué? Porque quería controlar quién ocupaba el trono. Pensó que, sin la línea Silver, podría manipular los acontecimientos, colocar títeres en el poder y gobernar desde las sombras. Las manos de Silly se aferraron al diario, pero la profecía decía que las dos líneas de sangre debían unirse para salvar el reino. Al destruir una, pensó que estaba asegurando su propio poder. En cambio, puso en marcha precisamente lo que temía. Creó la necesidad de alguien como yo, dijo Elizabeth lentamente. Alguien con sangre plateada que pudiera unirse a tu heredero. Sí, y ahora que has aparecido, ahora que se han formado las marcas, no tiene más remedio que intentar mataros a ambos antes de que se cumpla la profecía. Sealy miró a Brennan. Triplica la guardia en el ala real. Nadie entra ni sale sin mi autorización personal. Y encuentra a Osmond. No me importa si tienes que derribar el castillo piedra a piedra, Majestad. Bethany había acomodado a su hija contra su hombro, pero su rostro estaba pálido por la culpa. Yo le ayudé. Le proporcioné información que condujo al ataque. Deberían ejecutarme. Te coaccionaron amenazando a tu hija, dijo Selenian. Y has dado un paso al frente ahora, cuando más importaba. Estarás confinada en tus aposentos durante la investigación. Pero no castigaré a una madre por proteger a su hija. El alivio y la vergüenza se reflejaban en el rostro de Betty. Los guardias la escoltaron a ella y a la niña, y Elizabeth se encontró sola con Cillian y Brennan en el estudio secreto de Osmond. Lo volverá a intentar, dijo Elizabeth. Mientras siga libre, seguirá intentándolo. Lo sé. Unos ojos tontos se encontraron con los suyos, y vio al lobo mirándola. No era la razón humana, sino la determinación primitiva. Por eso vamos a encontrarlo esta noche. Y cuando lo hagamos, acabaré con esto para siempre. Dijo algo antes de huir. Elizabeth lo recordaba. Dijo que esto cambiaba las cosas, pero no el resultado. Como si ya tuviera otro plan en marcha. Silly y Brennan intercambiaron miradas sombrías. Las antiguas mazmorras tienen más de un secreto. Brennan dijo que hay pasadizos que conducen fuera de los muros del castillo. Si ha huido, reunirá más fuerzas y volverá. Silly enfundó su espada con un chasquido decidido. Acabemos con esto ahora. Brennan, busca fuera. Yo revisaré los pasadizos inferiores. Solo, Majestad. Nunca estoy solo. Silly miró a Elizabeth. ¿Sabes luchar? Luchar de verdad, si es necesario. Elizabeth pensó en su lobo plateado, en el poder que había surgido en ella cuando Osmond amenazó a Rosalind. Sí, creo que puedo. Entonces ven conmigo. Rosalind estará a salvo con los hombres de Brennan protegiéndola. Pero te necesito conmigo. La marca nos une ahora. Y donde yo vaya, tú debes seguirme. No era exactamente una orden, ni tampoco una petición. Era la simple verdad pronunciada por un hombre que empezaba a comprender que sus destinos estaban unidos mucho más de lo que ambos habían previsto. Elizabeth miró a Rosalind, que dormía plácidamente a pesar del caos que los rodeaba. La primera marca latía cálida en su muñeca, y por encima de ella, la segunda marca seguía formándose, espina a espina. Acabemos con esto, dijo. Capítulo 7. Plata y piedra. Los pasadizos inferiores del castillo eran más antiguos que la fortaleza que se alzaba sobre ellos, tallados en la roca viva por manos ya desaparecidas. La luz de las antorchas parpadeaba contra las paredes húmedas, proyectando sombras que parecían moverse con intención. Elizabeth siguió a Psyan por pasillos que se retorcían y ramificaban, un laberinto diseñado para confundir a los invasores o atraparlos en la oscuridad. Estos túneles se construyeron durante las primeras guerras, dijo Celian en voz baja, cuando el reino aún era joven y las casas reales luchaban por el dominio. Mis antepasados los utilizaban para mover tropas sin ser vistos, lanzar ataques sorpresa y escapar cuando el castillo era asediado. ¿Cómo sabes por dónde ir? Me enseñaron los caminos cuando era niño. Todos los herederos al trono los aprenden.
Era una de las pocas cosas en las que mi padre insistía. Algo amargo se coló en su voz. Dijo, un rey siempre debe tener una vía de escape. Siempre debe estar dispuesto a abandonar a su pueblo para salvarse a sí mismo. Elizabeth captó el tono de sus palabras. Tú no estabas de acuerdo. Un rey que huye no es rey en absoluto. Cyan se detuvo en un cruce y se puso a escuchar. La marca en la muñeca de Elizabeth latía cálida, respondiendo a su cercanía. Ahora podía sentir a su lobo, acechando justo debajo de su piel, alerta y cazando. Su propio lobo se agitó en respuesta, plateado e inquieto, se adentraron más. El aire se volvió más frío. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad, un ritmo constante que resonaba en la piedra. Entonces lo oyó, voces, débiles pero distintas, que venían de delante. Cillian levantó una mano, indicando silencio. Avanzaron sigilosamente, manteniéndose en las sombras, hasta que llegaron a una caverna natural que se abría desde el pasillo principal. Una docena de hombres estaban allí, renegados por su aspecto, armados y con armaduras. Y en el centro estaba Osmond, ya sin las túnicas de consejero real, sino con cuero y ropa masculina adecuada para la batalla. Engañado al pensar que puede detener lo que ya está en marcha. Osmond decía, el castillo está sumido en el caos. La mitad de la guardia nos está buscando, mientras que la otra mitad protege a esa maldita niña. Al amanecer, tendremos refuerzos de las manadas del norte. Han estado esperando este momento. La señal de que la línea plateada ha regresado. ¿Y si la niña completa su transformación? Preguntó uno de los renegados. Si se convierte en luna, la mataremos antes de que eso suceda. Las marcas aún se están formando. Es vulnerable. La expresión de Osmond se endureció. Pasé 30 años asegurándome de que la línea de sangre plateada se extinguiera. No permitiré que un solo whelp superviviente eche por tierra todo lo que he construido. Elizabeth sintió cómo la ira se encendía en su pecho, ardiente y feroz. Este hombre había asesinado a su familia, destruido su línea de sangre, todo por un poder que nunca se había ganado y al que no tenía derecho a reclamar. La mano de Cillian encontró su muñeca. Sus dedos se cerraron sobre las marcas. Espera, susurró. Necesitamos conocer su plan completo. Pero Osmond se estaba girando, con las fosas nasales dilatadas. No estamos solos. Alguien nos está escuchando. Los renegados desenfundaron sus armas, moviéndose con la gracia coordinada de soldados entrenados. Cillian maldijo y entró en la caverna, con la espada ya en la mano. Tu traición termina esta noche, Osmond. El consejero sonrió, frío y despiadado. ¿De verdad? No lo creo. Ha venido solo, Majestad. Una tontería, pero supongo que eso es lo que pasa cuando un rey se distrae con una cara bonita y una profecía inconveniente. No está solo, dijo Elizabeth, colocándose junto a Cillian. La marca de su muñeca brilló con un destello plateado y sintió cómo su lobo se agitaba, exigiendo liberarse. Los ojos de Osmond se fijaron en ella, con un destello calculador en su profundidad. La cría plateada. Qué conveniente. Iba a darte caza, pero me has ahorrado el trabajo. Hablas demasiado, dijo Cillian, y se abalanzó sobre él. La caverna estalló en violencia. Cillian se movía con brutal eficacia. Su espada era un borrón de acero mientras se enfrentaba a 3 renegados a la vez. Pero los demás se abalanzaban sobre Eled, y Osmond estaba transformándose. Su forma ondulaba mientras el pelaje brotaba a través de la piel. Elizabeth liberó a su lobo. La transformación fue más rápida esta vez, más suave, como si su cuerpo recordara la forma. El pelaje plateado cubrió su piel, sus huesos se remodelaron y sus sentidos se agudizaron. Se enfrentó al primer atacante de frente, cerrando las mandíbulas sobre su brazo y derribándolo con su peso. La sangre le llenó la boca, caliente y metálica. Otro renegado se abalanzó sobre su espalda. Ella se giró, arañándole el pecho con las garras, y él cayó con un aullido. Al otro lado de la caverna, Cian luchaba con una gracia aterradora, pero estaba en inferioridad numérica. Uno de los renegados le asestó un golpe que lo hizo tambalearse, con sangre brotando de una herida en las costillas. El lobo de Elith gruñó,
con una furia protectora que abrumaba sus pensamientos conscientes. Se lanzó contra el atacante de Cian, plateada y furiosa, alejándolo de su compañero. Su compañero. La idea se instaló en su mente con absoluta certeza. No solo era el rey al que estaba unida por la profecía, sino el suyo. Su lobo lo había reclamado y destruiría cualquier cosa que lo amenazara. La forma transformada de Osman era enorme. Pelo marrón salpicado de dientes grises como dagas. La rodeó buscando una oportunidad. Eres joven, no tienes entrenamiento. La sangre plateada no significa nada sin la habilidad para usarla. Quizás, Elizabeth gruñó, con una voz a medio camino entre la humana y la del lobo. Pero yo tengo algo que tú no tienes, una razón para luchar. Se desvió hacia la izquierda y luego atacó por la derecha, con sus garras encontrando la suave carne debajo de su mandíbula. Osman se echó hacia atrás, salpicando sangre sobre la piedra, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Elizabeth aprovechó su ventaja y lo hizo retroceder. A su alrededor, la batalla estaba cambiando. Cillian había acabado con otros dos renegados, y los supervivientes empezaban a darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica. Osman volvió a adoptar su forma humana, respirando con dificultad, con sangre brotando de las heridas de su garganta. Esto no cambia nada. Aunque me mates, hay otros. La conspiración va más allá de un solo consejero. Entonces los erradicaremos, dijo Silly, apareciendo al lado de Eled. Apuntó con su espada al pecho de Osman. Uno por uno, hasta que todos los traidores cuelguen. No puedes ganar. El reino se está fracturando. Las manadas ya no confían en la corona. Mi muerte solo... La confesión se interrumpió cuando la espada de Salien golpeó, impulsada por la furia y la justicia a partes iguales. Osman cayó, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro, y los renegados restantes se dispersaron, huyendo hacia los pasadizos oscuros. Elizabeth volvió a su forma humana, repentinamente agotada, y habría caído si Silly no la hubiera sujetado. Sus brazos eran sólidos, cálidos a pesar del aire frío, y ella se apoyó en su fuerza. ¿Estás herida? Sus manos la recorrieron buscando heridas. No, cansada, pero intacta. Ella lo miró, preocupada por la inquietud grabada en sus rasgos. Estás herido. No es nada. Brennan tendrá curanderos esperando arriba, pero él no la soltó. Me has salvado la vida. Tú me salvaste primero a mí. En la habitación segura, cuando viniste a buscarnos, Elizabeth le tocó la cara, acariciándole suavemente la barbuda mandíbula con los dedos. Estamos unidos, Silly. No solo por la profecía o las marcas, sino por elección. Yo elijo esto. Te elijo a ti. Algo se quebró en su expresión. El cuidadoso control que había mantenido desde que se conocieron se fracturó para revelar al hombre que había debajo. No quería esto. No quería verme obligado a otro vínculo por mandato divino. Pero al verte luchar, al ver tu valentía, sacudió la cabeza. La diosa de la luna eligió bien, mejor de lo que yo merecía. Ambos merecemos la felicidad, dijo Elizabeth en voz baja, incluso si tenemos que luchar por ella. Por encima de ellos, en el castillo, comenzaron a sonar las campanas, campanas de victoria, anunciando que el traidor había sido encontrado y derrotado. Silly la ayudó a ponerse en pie y juntas regresaron por los pasadizos, siguiendo el camino de luz de las antorchas que habían encendido los hombres de Brennan. Cuando salieron al gran salón, la corte reunida se quedó en silencio, mirando al rey manchado de sangre y a la mujer marcada con plata a su lado. Brennan dio un paso adelante, observando su estado con ojo de soldado. Osmond ha muerto, confirmó Silly junto con 6 de sus conspiradores. El resto huyó. Encontradlos. Quiero que todos los traidores sean llevados ante la justicia. Majestad. La sacerdotisa apareció, moviéndose entre la multitud con una velocidad sorprendente para alguien tan anciano. Sus ojos se posaron en la muñeca de Elbad y una sonrisa cruzó su rostro curtido. La segunda marca está completa. Mirad, Elid levantó el brazo, donde antes solo se veía la primera marca. Ahora ambas marcas brillaban plateadas sobre su piel.
la luna creciente y la espada de protección, y sobre ellas la corona rodeada de espinas. La marca del reino, la marca de Aluna. La sacerdotisa se volvió para dirigirse a la corte reunida. Por voluntad de la diosa de la luna, la profecía se ha cumplido. Dos linajes reales se han unido para salvar el reino. Les presento a Lunaith de la casa Silverblood, protectora del heredero y compañera del rey Alfa. La corte estalló en ruido. Algunas voces se alzaron en celebración, otras en protesta. Pero Salian levantó la mano y se hizo el silencio. La diosa de la luna ha hablado. Las marcas se han formado. Elspeth, de la casa Silverblood, es mi luna. Y cualquiera que desafíe ese hecho, me desafía a mí. Su voz llegó a todos los rincones de la sala. La coronación tendrá lugar en la próxima luna llena. Hasta entonces, se le tratará con todo el respeto que le corresponde por su rango. Esto no es una petición, es una orden. Se volvió con expresión más suave. Ven, Rosalind estará desesperada sin ti. Caminaron juntos por el castillo. Pasaron junto a los guardias que ahora se inclinaban ante ambos. Pasaron junto a los sirvientes que hacían reverencias y murmuraban «Su Majestad», con la misma naturalidad con la que se dirigían a Cillian. En la guardería, Rosalind estaba efectivamente llorando, con su carita roja por la angustia. Pero el momento la animó. La niña se calmó y cerró su pequeño puño alrededor del dedo de Elizabeth. «Ella lo sabe», dijo Celia en voz baja. «Siempre ha sabido que tú estabas destinada a ser su madre». Elizabeth lo miró, con lágrimas en los ojos. «Me expulsaron porque no podía tener hijos. Y ahora tengo una hija sin haber dado a luz». La diosa de la luna tiene un extraño sentido del humor o un timing perfecto. Celia extendió la mano y la posó en la nuca de Rosalind, de modo que por un momento todos estuvieron conectados. Padre, madre, hija. Una familia forjada no por la sangre, sino por el destino. Fuera, por las ventanas, amanecía sobre el río, bañando el mundo en tonos dorados y rosados. La batalla estaba ganada. El traidor había muerto. Y el reino, fracturado e incierto, volvía a tener una luna. Capítulo 8. Corona de plata y piedra. 6 lunas habían pasado desde la noche en que Osmond cayó. 6 lunas de curación, reconstrucción y erradicación de los últimos restos de la conspiración del reino. Los traidores restantes habían sido encontrados, juzgados y ejecutados. Las manadas que habían vacilado en su lealtad habían sido devueltas al redil mediante una combinación de diplomacia y fuerza. Y durante todo ese tiempo, Elizabeth había permanecido al lado de Cillian, aprendiendo lo que significaba ser luna de un reino que casi se había desgarrado a sí mismo. La luna llena se elevó sobre el castillo, bañando las antiguas piedras con una luz plateada. Esa noche era la coronación, la ceremonia formal que haría oficial lo que las marcas ya habían declarado. Elizabeth estaba de pie en las habitaciones que una vez habían pertenecido a la primera reina de Cillian, mirando su reflejo en un espejo que había visto a generaciones de mujeres de la realeza prepararse para sus momentos más importantes. El vestido que llevaba era de seda plateada, bordado con hilos de oro blanco que reflejaban la luz de las velas. El vestido había sido confeccionado específicamente para ella, ajustado a su cuerpo por las costureras más hábiles del reino. Alrededor de su cuello colgaba un collar de piedras lunares y diamantes, y en su cabello, unos pasadores con forma de luna creciente sujetaban sus oscuros rizos en un elaborado peinado. Tenía todo el aspecto de una reina. Y sin embargo, cuando se miraba a la cara, seguía viendo a la Omega rechazada, que había vivido sola en una cabaña en la montaña, recolectando hierbas para sobrevivir. «Estás pensando demasiado», dijo una voz desde la puerta. Elizabeth se volvió y vio a Cian mirándola, vestido con una armadura ceremonial pulida hasta brillar como un espejo. Una corona de oro blanco coronaba su cabello oscuro y la espada real colgaba de su cadera. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Eran cálidos, casi cariñosos, de una forma que nunca lo habían sido en aquellos primeros días. «Estoy recordando», dijo ella, «lo lejos que he llegado, lo imposible que parecía todo esto. ¿Sigue siendo imposible?». Él cruzó la habitación y se colocó detrás de ella,
con las manos sobre sus hombros. En el espejo parecían lo que eran: rey y reina, unidos ahora por algo más que una profecía. No, se siente bien. Extraño, pero bien. Ella tocó las marcas en su muñeca. Ambas brillaban débilmente a la luz de la luna. La media luna y la espada de protección. La corona envuelta en espinas del vínculo de luna. ¿Sabes algo de Bethany? Esta mañana, su hija se está adaptando bien a la nueva casa que les he conseguido. La propia Bethany ha pedido volver a ser la niñera de Rosalind cuando creamos que es seguro. Me gustaría. Cometió un error, pero dio un paso al frente cuando era necesario. Elizabeth le miró a los ojos en el espejo. La misericordia es tan importante como la justicia, Cillian. Estoy aprendiendo eso. Me has enseñado mucho estos últimos meses. Sus manos se tensaron brevemente sobre los hombros de ella, sobre el liderazgo, sobre la confianza, sobre lo que significa gobernar con el corazón y con la fuerza. Un golpe en la puerta los interrumpió. Majestades, es la hora. El gran salón se había transformado. Las antorchas ardían en todos los candelabros y los antiguos estandartes de la Casa Sangre Plateada colgaban junto a los carmesíes y plateados de la actual línea real. El salón estaba repleto de nobles, líderes de manadas y gente común que había viajado desde todos los rincones del reino para presenciar este momento. En el extremo más alejado, en el estrado elevado, esperaban dos tronos. Uno siempre había estado allí, tallado en roble e incrustado con plata. El otro era nuevo, del mismo estilo, pero forjado en fresno y decorado con piedras lunares. La sacerdotisa se encontraba entre los tronos, con su túnica blanca que parecía brillar a la luz de las antorchas. Lord Brennan también estaba allí, completamente recuperado de sus heridas, junto con el padre Aldrich y los demás miembros del Consejo Reformado. Y en una cuna cerca de los tronos, vigilada por dos guardias, Rosalind dormía plácidamente. La niña había crecido en 6 lunas. Ahora tenía casi un año. Empezaba a levantarse agarrándose a los muebles y balbuceaba sonidos que algún día podrían convertirse en palabras. Sus ojos azules seguían los movimientos con aguda inteligencia. Y cuando Elizabeth entró en la sala, la bebé inmediatamente extendió los brazos hacia ella, sabiendo que su madre había llegado. La corte reunida se levantó cuando Elizabeth y Cillian entraron. Caminaron juntos por el largo pasillo entre las filas de testigos, con pasos perfectamente sincronizados. Cuando llegaron al dais, Cillian subió primero y tomó su lugar en el trono de roble. Luego extendió la mano para que ella colocara la suya en la suya, permitiéndole guiarla hasta el trono de fresno a su lado. La sacerdotisa levantó las manos, pidiendo silencio. Nos reunimos esta noche para ser testigos del cumplimiento de la profecía. Recitó, con su voz resonando en cada rincón de la vasta sala. Hace 30 años la Casa Sangre de Plata fue traicionada y destruida. Se pensó que su linaje se había extinguido, su poder dispersado. Pero la diosa de la luna lo ve todo, lo sabe todo, lo planea todo. Preservó a una hija de esa casa, escondida entre los miembros comunes de la manada, con su sangre real latente hasta el momento en que fuera necesaria. La sacerdotisa se volvió hacia Elizabeth. Elizabeth de la Casa Sangre de Plata, última hija de la línea de plata. Fuiste elegida por la propia diosa de la luna para proteger a la heredera de este reino. Llevaste la marca de la protección sin quejarte, recorriste caminos peligrosos sin dudar y te enfrentaste a la muerte para mantener a salvo a la princesa. Más aún, has demostrado ser sabia en el consejo, feroz en la batalla y compasiva en el juicio. Eres digna de ser luna, de gobernar junto al rey Alfa, de guiar este reino hacia la paz. Levantó una corona del cojín que sostenía el padre Aldrich. Era delicada pero resistente, hecha de plata, tan pálida que casi parecía blanca, con piedras lunares que parecían tener su propia luz interior. Por la autoridad que me confieren la diosa de la luna y las tradiciones de nuestro pueblo, te coro luna, reina del reino, protectora del aire y madre de la nación. Que tu lluvia sea larga y tu sabiduría perdurable. La corona se posó sobre la cabeza de Elizabeth y, en el momento en que tocó su cabello,
Las marcas de su muñeca brillaron intensamente. Una luz plateada brotó de ellas, cayendo en cascada sobre su piel, su vestido, extendiéndose hacia afuera hasta llenar la sala. La corte reunida contuvo el aliento cuando la luz los tocó, cálida y acogedora e innegablemente divina. Cuando la luz se desvaneció, Elizabeth pudo sentir el cambio. Ahora estaba conectada, no solo con Rosalind y Cecilian, sino con todos los cambiaformas del reino. Podía sentir a sus lobos, su lealtad, sus corazones. El vínculo no era controlador ni exigente. Simplemente estaba ahí, una red de conexión que la unía a su pueblo. La sacerdotisa se volvió hacia la asamblea. Vuestra luna está ante vosotros, marcada y coronada. ¿Aceptáis su reinado? Al unísono, la corte se arrodilló. Aceptamos, dijeron al unísono, con sus voces resonando en la piedra. Cillian se puso de pie y volvió a tenderle la mano. Elizabeth la tomó y se levantó, y juntos se enfrentaron a su pueblo, rey y reina, alfa y luna, compañeros unidos por un vínculo forjado por la profecía, pero fortalecido por la elección. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Hubo banquetes y música, bailes e historias contadas sobre la liberación del reino de la traición. Elizabeth se movió entre la multitud, aceptando felicitaciones, escuchando peticiones, aprendiendo los nombres y rostros de aquellos que serían sus súbditos. Pero su momento favorito llegó cuando se escapó de las festividades y se dirigió a la guardería, donde habían llevado a Rosalind para que durmiera. Cillian la encontró allí, sentada en la mecedora con el bebé en brazos, cantando suavemente. «Estará despierta toda la noche si sigues haciendo eso», dijo él, pero no había reproche en su voz. «Lo sé, pero quería pasar un momento con ella, con las dos». El Lid lo miró, alejándose de la multitud y de la ceremonia. Cillian se arrodilló junto a Tacilla, cubriendo con su mano la de ella, que descansaba sobre la espalda de Rosalind. «Nunca te agradecí debidamente todo lo que has sacrificado. Tu libertad, tu soledad, tu vida sencilla en las montañas. No renuncié a nada importante». Elizabeth dijo, «Gané una hija, una compañera, un propósito». La cabaña era solitaria, Cillian. No me di cuenta de lo solitaria que era hasta que tuve esto. «Vamos a tener más», dijo él en voz baja. «Hijos, quiero decir, si tú estás dispuesta». El padre Aldrich dice que las marcas deberían haber curado lo que te impedía concebir antes. Tu loba está ahora completa y fuerte. Elpath sintió cómo la calidez florecía en su pecho. «Me gustaría, un hermano para Rosalind. Quizás 2 o 3, sugirió Silly, y ella se rió suavemente. «Empecemos con uno y veamos cómo nos va». Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, observando a Rosalind dormir. Entonces Cillian volvió a hablar, con voz pensativa. «Hoy he recibido noticias de Pat Graffin. El Alfa desea reunirse contigo para disculparse formalmente por tu exilio». Elbith lo consideró. Hace 6 lunas, la noticia le habría provocado ira o dolor. Ahora solo sentía una lejana lástima. «¿Qué le has dicho?» «Que la decisión era tuya. Si deseas verlo para aceptar sus disculpas, lo organizaré. Si deseas no volver a verlo nunca más, lo alejaré». «Lo veré», decidió Elith, «no porque necesite sus disculpas, sino porque él necesita ofrecérmelas y porque quiero que vea en qué me he convertido. No por rencor, sino como prueba de que su juicio era erróneo. Que el valor no viene determinado por el estatus en la manada o la capacidad de transformarse a voluntad». Silly sonrió. Esa rara expresión genuina que transformaba sus severos rasgos. Hablaba como una verdadera reina. Más tarde, cuando Rosalind se hubo acomodado en su cuna y las celebraciones abajo finalmente se hubieron calmado, Elizabeth y Cillian se pararon en el balcón de las habitaciones reales, mirando hacia el valle del río. La nieve comenzaba a caer, la primera de la temporada invernal, cubriendo el mundo de blanco. «¿Recuerdas la noche en que la encontraste?», preguntó Silly, con el brazo alrededor de la cintura de Elizabeth. «En la nieve, debajo del roble. Recuerdo que pensé que mi vida había terminado, que moriría en esa tormenta o que me mataría quien quiera que hubiera abandonado a una bebé real para que se congelara». Elizabeth se acurrucó contra su calor.
Nunca imaginé que en realidad era un comienzo. La diosa de la luna obra de maneras misteriosas. Así es, Elizabeth se tocó el vientre, donde una nueva vida acababa de empezar a formarse. Aún no se lo había contado a Silly. El embarazo apenas llevaba 2 lunas, demasiado pronto para estar segura. Pero ella lo sabía, su lobo lo sabía, y se lo diría pronto, cuando fuera el momento adecuado. Por ahora, bastaba con estar allí con él, viendo cómo la nieve caía sobre su reino. Sabiendo que Rosalind dormía a salvo en la guardería y que las marcas de su muñeca ya no ardían con urgencia, sino que brillaban con tranquila satisfacción. La habían expulsado por considerarla inútil. La habían elegido por considerarla esencial. Y al final, ambas cosas habían sido necesarias para traerla aquí, a este momento, a esta vida que nunca se había atrevido a soñar. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de plata y blanco, y en algún lugar de las montañas, en una cabaña que una vez había sido su único refugio. Las flores silvestres volverían a florecer en primavera, pero ella no estaría allí para verlas. Ahora tenía nuevos jardines que cuidar, un nuevo hogar que proteger y un futuro brillante lleno de posibilidades que apenas comenzaba a imaginar. La marca de la diosa de la luna brillaba en su muñeca, un recordatorio del destino cumplido y las promesas mantenidas. Y en lo alto, la luna llena velaba por el reino. Su luz bendecía a Luna, que había surgido de la nada para convertirse en todo lo que su pueblo necesitaba. Fin.